Hola, ¿cómo estamos? Buen día. Bueno, vamos a empezar. Aquí se tiene un problema de equilibrio donde aquí trato de demostrar que son dos mecanismos de los cuales pueden girar. Cada uno totalmente a 0 grados está prácticamente ayudando a hacer soporte para este que está acá. Aquí quiero dar a entender que está dividido en dos palancas. Bueno, mejor dicho, es una palanca o mejor dicho, un brazo de dos dimensiones, ¿sí? Es decir, esta que está aquí y esta palanca que está acá, el brazo. Todo esto se conjunta como brazo. Entonces, aquí se dio a entender, o mejor dicho, se explicó que el brazo está totalmente rígido, así como se ve. Y el centro de cada mecanismo donde gira el eje, mejor dicho, es aquí y es acá. De hecho, aquí tiene su espacio para que se meta una chaveta o se meta un opresor. Bien, entonces se muestran las dimensiones de cada uno de nuestros componentes, en este caso la izquierda y la derecha. Aquí, por ejemplo, este brazo se une con este otro brazo, ¿sí? Teniendo 15 centímetros de este punto hasta aquí el centro y 20 centímetros de este punto hasta aquí, que viene siendo prácticamente la tangente con este círculo, ¿sale? Cada círculo o cada mecanismo le agregué 25 centímetros, ¿sí?, de diámetro y 35 de diámetro. Los pesos que contiene cada palanca, cada brazo, aquí son 20 gramos considerando la mitad, 200 gramos considerando la mitad de este brazo y 150 gramos considerando la mitad de este brazo. La diferencia es que aquí se está marcando 35 grados con respecto a la horizontal y están sujetando una pelota o esfera de 5 kilogramos. Se necesita saber qué torque aplica cada uno para mantener este cuerpo esférico en equilibrio o sujetarlo, ¿sí? Entonces, se les comentó a los alumnos: considere la mitad del peso para cada mecanismo. Es decir, este va a sujetar 2.5 kilogramos y este también va a sujetar 2.5 kilogramos. Bueno, para poder hacer o resolver este problema, separo este mecanismo de la siguiente forma. Bueno, aquí tengo la representación del mecanismo de la izquierda, donde esta es la forma simple de ver cómo están aplicando las fuerzas, cómo cambié ya las medidas a metros y los kilogramos o los gramos los pasé a newton. Para eso apliqué las siguientes reglas. Primero, voy a mostrar esta parte. Si se fijan, aquí tengo 35 centímetros de diámetro. Mi radio sería 17.5 y aquí tengo 25 centímetros a partir de aquí. Esta también es lo que resta del círculo. Aquí están para que lo vean. Entonces no les estoy mintiendo. Esta es prácticamente el límite de mi
circunferencia, y a partir de aquí a acá son 25 centímetros, lo que me da un total de 42 centímetros del centro hasta el extremo. Entonces la medida que hay de aquí el centro a la mitad del brazo viene siendo donde se aplica prácticamente el peso del brazo. Los 200 gramos son la mitad de este tamaño, de esta dimensión, que son 12.5 centímetros, más la mitad del diámetro, que son 17.5. La suma de esos dos me da un total de 30 centímetros o 0.3 metros. Aquí está. Estas cantidades que tengo aquí son sencillas de calcular. Simplemente tomo los gramos, los paso a kilos y los multiplico por 9.81. Por último, esta fuerza es la misma que está acá. ¿Y por qué la consigo de este lado? Muy sencillo, porque la esfera está generando un fenómeno llamado fricción con respecto aquí. Entonces, mientras que este mecanismo y este mecanismo estén haciendo una fuerza horizontalmente hacia la derecha y a cierta forma un poco inclinado hacia la izquierda, prácticamente se está generando una fricción para que esto no caiga. Sin embargo, el peso no puede omitirse, ya que el peso sigue siendo una fuerza que se aplica verticalmente hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí tengo que mis 35 centímetros a la mitad son 17.5, más los 20 centímetros, no es cierto, más los 25 centímetros que tengo del brazo, me da un 42.5 centímetros, que es con respecto a la esfera. La esfera es esta, el peso de la palanca es esta. Si ha pasado metros, se ve así. Vamos a calcular entonces el torque con respecto a esta fuerza. La fuerza que se está aplicando aquí hará que nuestra palanca gire sentido horario. Al ser sentido horario, entonces se considera la fuerza como negativa. Mejor dicho, el torque negativo. Entonces a menos .962 por 0.3 me da menos .5886. Excelente. Siguiente fuerza aplicada aquí en este brazo, en este punto, también hace que esta palanca gire en sentido horario. Entonces se va a tomar como negativo. Ahora se toma como menos 24.525 por .425 de la distancia, me da menos 10.4231. Hasta iba a dejar 4 decimales. Ambos son negativos. Mi torque total entonces sería la suma de eso más los menos .5886. El torque total sería para el sistema o el mecanismo izquierdo sería de menos 11.0117. Así lo tomaríamos. Para la segunda parte o el segundo mecanismo es distinto. Me voy a enfocar en esta parte. Aquí hay una inclinación ya de 35 grados. Se está tomando 150 gramos a la mitad de 20 centímetros. Entonces desde aquí para acá hay 10 centímetros. Sin embargo, el centro de mi eje con respecto a este mecanismo que gira, no le he puesto un nombre, son 25 entre 2, que son 12.5,
más los 10 serían 22.5 de separación de este punto a donde se está aplicando la fuerza. Los siguientes no se toman en cuenta así. Aquí está ya puesto de otra forma el brazo con el que se está aplicando esa fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí está mi eje. Voy a quitar las medidas para que se note mejor. Ahí está. Entonces, del centro de mi eje, que es donde gira prácticamente mi brazo, al centro del primer brazo es de aquí hasta acá. Eso sí lo puedo calcular rápido, ya que ahí están las medidas, ya que prácticamente está unido directamente al eje. Entonces, ¿cómo se calcula? No se toman los 35 grados con respecto a esta inclinación de mi fuerza. La fuerza aquí ya tengo las tres fuerzas pasadas a newtons. Acuérdense que cada peso que tengo aquí hay que pasarlos a kilogramos y después multiplicarlas a 9.81. Entonces, fíjense bien, para mi primer fuerza aplicada aquí se utiliza este sistema, donde aquí este es mi punto donde está mi eje, aquí donde está el punto donde estoy aplicando la fuerza con respecto al primer brazo, exactamente. Puse un triángulo rectángulo para que ustedes vean cómo estoy referenciando. Entonces está muy sencillo sacar todo lo que necesito. Primero, si tengo una inclinación de mi brazo, que viene siendo de 35 con respecto a la horizontal, entonces puedo trazar un triángulo rectángulo donde su base llegue hasta hacerla perpendicular y se una con respecto a la vertical hacia el eje. Entonces, tomando en cuenta que aquí tengo 35 grados y aquí tengo 90 grados, que son prácticamente el ángulo que se forma con estas dos líneas, es lo mismo que estas dos líneas. ¿Lo ven? Entonces 90 para que sumados con 35 me dé 180, porque es una de las propiedades de los triángulos, que la suma de todos los ángulos internos me da 180 grados. Entonces la diferencia de 180 grados de 90 más 35 me da 55 grados. Este es el ángulo que tengo que tomar en cuenta con respecto a esta fuerza. Y aquí sí influye prácticamente lo que viene siendo la inclinación, ya que no está a 90 grados con respecto a la palanca. Entonces aquí se maneja de esta forma. El seno de 55 grados es esta cantidad multiplicada por 1.4715, entonces me da 1.20 con 2 decimales más 54, lo voy a redondear. Esa es la fuerza correspondiente a la perpendicular del brazo donde se está aplicando esta fuerza, ¿sí? Ahora sí, tengo esta cantidad que es 1.2054. Si la multiplico por 0.225, que viene siendo ya convertida a metros, entonces el torque con respecto a esta palanca sería entonces de 0.2712. Viene la pregunta: si este es mi eje donde gira, ese es el brazo y se aplica la fuerza hacia abajo, prácticamente el brazo va a girar en sentido contrario. Por lo tanto, el torque que me sale es positivo. Ok, vamos a la siguiente parte del brazo.
Bueno, con respecto a la siguiente fuerza aplicada, no la podemos tomar en cuenta como directa a la palanca, ya que esta es una palanca, se puede decir que está hasta cierta forma compuesta. Entonces tenemos que analizar cuál es su palanca real. En este caso ya tengo separada esta parte, considerando, ahí está, considerando que este es el centro del eje que estoy aplicando y aquí es el punto donde se va a aplicar la fuerza. Entonces tenemos que calcular este ángulo para determinar entonces con qué ángulo se está haciendo fuerza en este punto. Y además necesito la distancia real, que es de aquí hasta acá, para determinar cuál sería el torque de este brazo. Ojo, repito otra vez, esto está aquí doblado así, es un cuerpo rígido, no tiene flexibilidad, es decir, no tiene ningún eje extra, por lo tanto esto se considera como un brazo. Sin embargo, el brazo real es del punto del centro del eje hasta el punto donde se aplica la fuerza. Yo ya saqué la distancia de aquí, no se preocupen, les voy a explicar cómo se hace. Entonces, si se fijan aquí tengo punto 0.75. ¿De dónde saco eso? Muy sencillo. La distancia donde se aplica, que viene siendo la fuerza del peso, es la mitad del brazo que se encuentra aquí. Aquí está. De los 15 centímetros se sacan entonces lo que son 7.5 centímetros. En metros serían .075. Es esto. Y de aquí a acá ya sé que son .325. ¿Qué puedo hacer yo aquí con esto? Muy sencillo. Mejor sumo los .075 y saco la base de lo que viene siendo esto como una hipotenusa a 35 grados, saco la base y saco su cateto opuesto. Es decir, de aquí calculo lo que viene siendo todas esas distancias. Entonces, ¿por qué de ahí? Muy sencillo, porque la diferencia entre este punto con este punto, que son .075, se le van a sumar a esta base que está aquí abajo, y así tendría toda la base completa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Y de aquí ya puedo sacar prácticamente, con la altura que voy a calcular, ya podría sacar entonces la hipotenusa, que es de aquí este punto hasta acá. Primero, aquí está. Tengo que aquí son 35 grados y la distancia total de aquí a acá son 325. De aquí a acá dijimos que eran 300.325. Estamos hablando de metros. Entonces tengo hipotenusa y ángulo. Para sacar el cateto opuesto se utiliza el seno. Entonces, muy bien, entonces primero calculo lo que viene siendo el seno de 35 grados. Ahí está ya. Son .5736 le voy a poner. Como estoy usando el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a multiplicar esta cantidad. Vamos a ponerle como .5736 multiplicada por .325. Entonces el resultado me va a dar entonces esta cantidad, que son .18
.64 metros. Este es mi cateto puesto. Como esto lo tengo a escala, vamos a ver si es cierto que no les estoy mintiendo. Tengo aquí este punto y este punto. Ahí está. En centímetros son 18.64. En metros sería .18.64. Estamos muy bien. Excelente. Y de una vez saco el cateto adyacente. El cateto adyacente utilizo el teorema de Pitágoras, donde es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto que acabamos de calcular. Entonces saco lo que viene siendo .325 al cuadrado más, no es cierto, menos .1864 cuadrado, me da este resultado. Cierro paréntesis y la raíz cuadrada de esto sería entonces .2662. Comprobamos acá. De aquí acá, como lo tengo a escala, .2662. Excelente. Voy a dejarlos para que ustedes lo vean. .1864 metros. Muy bien, excelente. Ya teniendo estas dos medidas, puedo sumar entonces. Utilizo el cateto opuesto porque es la misma altura que se va a manejar aquí. Es la misma altura de aquí a acá con respecto a acá. Y aquí también sería prácticamente agregarle nada más a la base los .075 metros para tener la base completa. La altura es la misma, entonces prácticamente se va a sacar entonces la hipotenusa. Vamos a hacerlo. Sería entonces, checamos acá, pues tengo prácticamente lo que viene siendo los .3412 al cuadrado más, eso es lo que vale el cuadrado de mi primer término, .1164 más el cuadrado de mi segundo término, que viene siendo .1864. .1164 más .0347, me sale esta cantidad. La raíz cuadrada de esto, ahora sí ya, me sale que es .3887. Vamos a ver si es cierto. De aquí a acá, .3888. Ahí está. Redondeándolo, sale esa cantidad. Muy bien. Entonces tenemos que la base en sí en total mide 34.12 centímetros, que son .3412. .3412 metros. Excelente. Y este son .388 metros. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo determino entonces qué ángulo tiene esto?
Si prácticamente este está apuntando hacia abajo así. Pues muy sencillo. El ángulo que tenga, que forme de aquí a acá, puede ser un ángulo que forme correspondiente a esta parte. Vamos a checar. Para eso, yo extiendo este brazo, ¿sí? Así como está aquí, lo extiendo así. ¿Sale? Entonces, voy a calcular el ángulo que hay aquí. No lo voy a sacar así simplemente con el programa que tengo aquí. Vamos a calcularlo. Entonces, para poder sacar esto, se puede sacar con tangente, seno y coseno, cualquiera de esos. Vamos a usar el coseno esta vez. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, calculando nuestro coseno, nos quedaría de esta forma. Si el ángulo es este, ¿sí? Entonces, prácticamente, su cateto adyacente viene siendo este. Su hipotenusa es este. Entonces, en nuestra calculadora vamos a poner cateto adyacente es 0.3412 entre 0.3888. Me da igual a 0.8775. Vamos a redondearla a 76. 0.8776. Entonces, para poder saber cuál es el ángulo, eso, el 0.8776, lo vamos a tener que multiplicar por el arco coseno. Entonces me sale que son 28.64. Vamos a poner el 0.65 redondeado. Como es ángulo, el ángulo es, no requerimos más de 2 decimales. ¿Sale? Muy bien. Corroboramos. Angular. Entonces de aquí a acá 29. Se redondeó. Muy bien. Entonces vamos muy bien. Entonces vamos a checar. Si aquí tenemos prácticamente el ángulo, vamos a ponerle 28.65 grados, ahí está ya, 28.65 grados, y este de aquí con este está formando 90 grados. Entonces decimos que 28.65 más 90, vamos a darle, está mal, vamos otra vez. Entonces checamos que 28.65 más 90 me da 118.65. Si esto le resto 180, entonces el ángulo que marca de aquí a esta línea vertical, ¿sí?, es de 61.35. Ángulo de aquí a aquí, el ángulo es abierto, pero si le doy para acá, ahí está, 61.35. Aquí está redondeado. Entonces el ángulo que necesitamos utilizar nosotros es de 61.35 grados. Muy bien. ¿Qué hago con esto entonces? Muy sencillo. Ahora utilizamos nuestra fórmula de torque para determinar este torque. Es decir, tengo una fuerza
una fuerza de 1.962 newtons, que es multiplica a 61, pero 61.35 como seno. Ahí está ya. ¿Sale? Cerramos paréntesis. Y eso vamos ahora a multiplicarlo por el brazo, que es 0.3888. El resultado me tiene que dar, ahí está, 0.6694 newtons. Nada más que hay un detalle. Si yo aplico esta fuerza así y este es mi eje, esto va a girar prácticamente hacia este sentido. Significa que es sentido contrahorario, por lo tanto es positivo. Muy bien. Excelente. Entonces tengo este torque. El siguiente torque se va a calcular y de igual forma con respecto a este punto. Fíjense. Ahí está. Como embona. Entonces ya tengo que mide 18.64. Ya tengo que aquí abajo hasta este punto mide 0.3412. De aquí a acá hay que llegarle 0.075 metros. Y sacamos ahora sí lo que viene siendo la hipotenusa. Bueno, entonces nosotros ya tenemos, voy a marcarla, el valor de aquí hasta acá, que viene siendo 0.3412 metros. Nos hace falta agregar de aquí a acá la mitad de 15.15 metros, que son los 0.075. Entonces, en pocas palabras, la suma de esos dos nos tiene que dar 0.4162 metros. Ahí está. Entonces, este ya no me interesa. Ahí tengo la altura. Por teorema de Pitágoras, puedo determinar que la hipotenusa es entonces, acuérdense que estos son 0.18. Recuerden que aquí son 18.64 metros. Entonces, por teorema de Pitágoras, voy a decir ahora que, voy a sacar primero paréntesis, que 0.4162 elevado al cuadrado más 0.1864 al cuadrado, ahí está ya, todo eso cierro paréntesis, y si le saco la raíz cuadrada de esto, me sale que la hipotenusa de mi tercer triángulo, mi tercer brazo referenciado, es prácticamente de 0.456 o 60 metros. La más fácil forma de determinar que si estoy bien es que si este resultado sea más grande que tanto la base como la altura. Vamos a comprobarlo ahora. De aquí a acá. Ahí está ya. Me salió 45.61. Que redondeado sería prácticamente los 0.4560 metros. Ahí está. Excelente. Ahora necesito saber cuál es el ángulo que hay aquí. Entonces ya usé coseno, ya usé seno. Ahora voy a utilizar lo que es tangente.
La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso es punto 1864 entre punto 4162. Punto 1864 entre punto 4162. Me da un resultado de punto 4476, que esto es el resultado de la tangente del ángulo. Sin embargo, a mí me interesa saber el ángulo de la tangente. Arco tangente, entonces el ángulo de este triángulo rectángulo, en este caso sería 24.125. Vamos a ponerle 13. Muy bien. Chequemos si estoy bien. Este con este. Ahí está. 24. ¿Sale? Ahí se ve. Vamos a ponerle 24.13 grados. Muy bien. Hacemos lo mismo que hace rato. Primero ahora esta vez voy a primero restar. Es decir, 180 menos los 24.13 menos los 90 grados que forma la fuerza. Es decir, esta línea con esta línea son 90 grados. Entonces, esta fuerza con respecto a de aquí a acá, extiendo el brazo, ahí está ya, significa que si yo le saco el ángulo, entonces si yo saco el ángulo de aquí con respecto a este y lo hago hacia abajo, son 66 grados. Vamos a ver. 65,87. Exactamente lo está redondeando. Entonces serían 65.87 grados. Ahí están. Ahora sí, me voy a dedicar a resolver esto. Tengo el brazo, tengo la fuerza, falta marcarla. Ahí está ya, mi fuerza es esa, la misma que viene siendo la mitad de lo que pesa la esfera. Tengo el ángulo, procedemos a calcular su torque. Entonces, la fuerza de 24.525, si yo me ubico en esta fuerza y este es mi eje, entonces esta fuerza hace que el brazo girara en sentido contrahorario. Significa que es positivo. A esta fuerza hay que calcularle su torque de la siguiente forma. Sacándole el seno a 65.87. Le saco el seno y eso se lo voy a multiplicar a la fuerza, que son 24.525. Muy bien. Eso se lo vamos a multiplicar a la distancia que tenemos aquí. Punto 4560. El resultado sería entonces torque 5 sería de 10.20 con 62 newton metros. A lo mejor les varía en algunos decimales, no pasa nada. Excelente. Bueno, ¿qué sigue ahora?
Muy sencillo. Ya puse aquí los resultados, donde dice que el torque 1, torque 2, 3, 4 y 5, sus resultados son respectivamente menos .5886, menos 104231, .2712, .6694 y 10.2062. La suma nada más para el mecanismo 1, que es el que se encuentra del lado izquierdo, es de menos 11.0117. Y para el mecanismo número 2, ¿sí?, su torque es de 11.1464. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, si este estuviera un poquito más abajo, tal vez sería un poco menos de torque. O si estuviera un poquito más arriba, tal vez sería un poco más. Todo depende de cómo se está aplicando la fuerza. Ok. Bueno, espero se haya entendido esto y lo pongan en práctica. Muchas gracias.